una definición, por ejemplo, de tía Gregoria para mí: vecina. Vecina de toda la vida. Hemos sido vecinos toda la vida aquí, pero luego hemos vivido cada uno casi en una punta del pueblo y hemos seguido siempre vecinos. Siempre hemos sido vecinos. Con tía Gregoria el saludo siempre incluía una parada. No solamente era adiós, va, ¿cómo estás? No, siempre incluía una parada y un poco de conversación. Venimos en casa de su hermano, ahora estamos en casa de su hermana. A veces cuando nos plantean Guitarvera, hoy se van a agotar los temas algún día, siempre nos quedan recursos. Bromeamos con ellos y decimos, bueno, un año se lo dedicamos a los carpos y tenemos resuelto Guitarvera, ¿no? Nos faltan ya 2 artistas, pero quedan muchos todavía, así que se podría hacer perfectamente. 3, ¿cierto? El tiempo pasa y uno olvida, eso es verdad. 3. Bueno, como decía, recuerdos de tía Gregoria. Igual que con Agustín voy a elegir 2 recuerdos. Uno de un Guitarvera, porque tía Gregoria ha sido fundamental en Guitarvera. Ha sido una informante y una protagonista durante muchos años. Uno de ellos, el año del mundo infantil, tía Gregoria estaba aquí, acompañada con Fernando y familia, y aquí tenía el bebé, que hizo la papilla, le dio de comer, le vistió, nos explicó todo, le cantó una nana, bueno, pasó de todo con el bebé, con el muñeco. Estaba ya sentada aquí, y enfrente estaba Concepción González, que fue la conferenciante de aquel año que vino a través de Eduardo que ha vuelto a Guitarvera por aquí. Eduardo, no te veo, pero hola, Eduardo. Y cuando tía Gregoria le puso al muñeco la media luna para espantar todos los males, aquella mujer, la conferenciante, una estudiosa antropóloga, asentía continuamente con la cabeza. Estaba viendo en vivo y en directo lo que ella también había visto en otros sitios y seguramente había leído en muchos libros, pero lo estaba viendo en vivo y en directo, protagonizado por tía Gregoria. Y el segundo recuerdo también es de otro Guitarvera, no recuerdo exactamente de qué año, pero un año en que no contamos con ella, en que yo no conté con ella para el paseo. Entonces el paseo se acabó en el ancho de la Panderona, ya estaba sentado, todavía fumaba yo en aquel tiempo, echando un cigarro así, descansando. No fue el primero, no hace muchos años de esto. Sentado en el ancho de la Panderona echándome un cigarro y vino. Enfadadita conmigo, Javier, y me echó una bronca de mucho cuidado por no haber contado con ella. Y yo, no, si Gregoria, si es que estamos mayores, en fin, si es que tal, no queremos darte tareas. No, esto a mí me da la vida, con esto se me quitan todos los dolores, ¿no? Y así era Gregoria, una mujer alegre, con capacidad de mando, además, nos organizaba. No os preocupéis, esto me encargo yo y sabías que no tenías que preocuparte de nada, que cuando llegases a este rincón, lo que iba a acontecer aquí, no sabías lo que era, pero sabías que iba a ser algo grande y bien hecho, ¿no? Ha estado bien acompañada por sus hijos y por su familia también. Y como digo, siempre vecinos, ¿no? Subía a ver a mi madre a menudo mientras pudo, y cuando no pudo también, pues ya en el coche, y bueno, ya tenían sus conversaciones. Gregoria hablaba y contaba, e incluso cuando contaba penas, era alegre, incluso contando penas, era una mujer alegre. Ella también tenía un cuaderno que era de pastas amarillas, si no recuerdo yo mal, donde también había cosas de su padre Policarpo, y he elegido esta para ti. Hoy un día con mucho más arte del que yo lo voy a hacer. Y dice así: esto es la enramada de San Juan. Entre otras cosas, esto es una auténtica sorpresa porque es la celebración de una fiesta perdida en Villanueva de la Vera, que ya no festejamos, y aquí hay un reflejo de que en su momento se festejó. Como digo, está escrita por su padre Policarpo, que fue panadero. La enramada de San Juan. Venancia del alma mía, con cuánto gusto y afán, te preparo la enramada la víspera de San Juan. Todos llevan a sus novias almendras y caramelos, y yo te llevo una rosca porque soy panadero. Esta rosca que te mando, con perfumes olorosos, te da prueba del cariño que te profesa tu esposo. Te darás a nuestros hijos a comer de tu enramada, para que de mí se acuerden el día de San Juan por la mañana. Adiós, que ya me despido de tus flores y ventanas, y de ti no me despido, que pienso volver mañana. No me acuerdo si fue en el río lavando, fue en el corredor tendiendo y agua en un convoy. Me voy a llevar a la mía morena que cantar. Modesta los platillos y Gonzalo el cornetín, la que va por los alambres, la feliz que va a ser, y su madre va debajo por si se fuera a caer. Ahora dice la Gregoria que también quiere salir, la daremos la bandera para que salga a pedir. Ahora dice Policarpo que los cuartos son para él, para echarse unas copitas mañana al amanecer.
Gloria. La encantaba que la vinieran a rondar. Disfrutaba como no os podéis imaginar. En su último cumpleaños, cuando cumplió 96 años, y a falta de 4 meses para que nos dejara, vino a rondarla el Madroñal. Y cuando estábamos aquí, cuando yo sentí la música, le dije: madre, que vienen a rondarte. A pesar de sus dolores, sus problemas de movilidad, cogió su muleta y salió aquí fuera. Y bueno, todavía se marcó unos pasos al son de la música. Disfrutaba con guitarrera, como ha dicho Javier, y esta guitarrera de Los Pájaros, que estaba programada para hace 2 años, ella ya tenía previsto lo que iba a hacer. Había dicho que a Manu, el pájaro que tiene allí en el hombro Manu, que se le iba a pedir para ponérselo, y que iba a cantar la siguiente canción. Un lindo pajarito cierta noche, herido refugios en mi ventana, y yo le recogí compadecido, prestándole el calor que le faltaba. Le puse en una jaula primorosa, adornada de cristales que tenía, y con de mi reja, ahí cantaba noche y día. Pajarito, pajarito, que volando vas a ver el mundo entero. Di a mi amor que no me olvide, que me encuentro prisionero. Es decir, madre, que te han venido a rondar. Y de todas las personas que nos hemos despedido últimamente, José nos va a recitar un poema para todos ellos. Bueno, buenos días a todos. Yo no soy de aquí, llevo muchos años aquí, pero quiero deciros algo. Algunas personas de las que ya no están aquí, las hemos conocido Beatriz y yo, y profundamente echamos de menos su generosidad, su educación y su respeto por todo lo que venía de nosotros. Así que muchas gracias a ellos. ¿De acuerdo? Vamos a recitar una poesía titulada El viaje definitivo, del poeta español Juan Ramón Jiménez. Bueno, es un tributo a la memoria póstuma de todas estas personas. Se titula El viaje definitivo y empieza así. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido. Y se quedarán los pájaros volando.